El arte y la teoría de Ortega y Gasset. La historia del arte. El hombre siempre ha tenido la necesidad de expresarse, algo claro que hemos visto inclusive desde los inicios de la humanidad hasta el día de hoy. Gran parte de dicha expresión se ve manifestada a través del arte. El arte ha sido la herramienta más importante que el ser humano ha empleado para expresarse o comunicar sus ideas. A través del tiempo podemos ver muchos ejemplos de este. El arte ha sido una herramienta que se ha empleado a lo largo de la historia y por lo tanto podemos ver miles y miles de ejemplos desplegados por todo el mundo a lo largo de la historia, tanto desde los inicios del hombre como la actualidad moderna. A pesar de que el arte es una herramienta usada desde los inicios de la humanidad, el hombre no siempre tuvo conciencia sobre el mismo uso del arte. ¿A qué me refiero con esto? A ver, primero vayamos a los inicios del arte. El arte inició desde una época muy remota, una época a la cual llamamos la prehistoria. La prehistoria fue una época en la cual aparecieron los primeros seres humanos y con ellos las primeras manifestaciones artísticas por la necesidad de expresión. Estas manifestaciones se representaron en lo que conocemos como arte rupestre, mobiliario y megalítico. Posteriormente, el arte del Neolítico es marcado por el cambio del hombre nómada al sedentario, gracias al desarrollo de la alfarería en el uso de recipientes, que permitió almacenar agua, semillas, etc. Su estilo se centró en crear símbolos de conceptos o ideas. La edad de los metales se divide en tres periodos: la edad del cobre, en la cual se golpeaba el metal con piedras para darle forma. Se utilizaban principalmente en la fabricación de hachas, anillos y brazaletes. Al dominar la fundición, se realizaron aleaciones con minerales como el estaño, dando lugar al bronce, edad en la cual se intensifica el comercio a larga distancia y hay una división más notoria de las sociedades, pues quien ofreciera más tenía acceso a las piezas más ornamentadas. Este material fue reemplazado por el hierro, por la abundancia en las minas. Se usó en herramientas de trabajo y armamento por su resistencia. En Mesopotamia existió una gran variedad de formas y estilos, con finalidades prácticas y no tanto estéticas. Las esculturas representaban personas o dioses, y los mosaicos eran pintados en colores vivos. Las características del arte en Egipto son la temática religiosa, simbólica o funeraria. Se utilizaba la representación con el rostro de perfil y las demás partes del cuerpo de frente, pero lo más característico se encuentra en sus pirámides que pretendían reflejar la magnitud y durabilidad de los faraones. En Grecia, el arte se centra en la búsqueda de la belleza ideal, la escultura es de dioses paganos y la arquitectura identificada por las columnas de piedra y los frontones triangulares esculpidos en mármol. En Roma son muy reconocidas sus columnas y en general su arquitectura religiosa, y en menor medida la escultura, pintura y sus mosaicos. El arte medieval consistía principalmente en las imágenes religiosas. Los estilos que predominan son el románico y el bizantino, y resalta la falta de perspectiva en las pinturas. Finalizando la Edad Media, se desarrolló el estilo artístico gótico, con la aparición de la burguesía. Las características más importantes se encuentran en sus catedrales prodigiosas, llenas de luz con los increíbles vitrales. El Renacimiento es un movimiento influido por la ciencia, medio por el cual se crea un ideal de belleza y un vínculo que intenta equilibrar el hombre ideal con la naturaleza. El barroco abarcó muchas expresiones artísticas. Las características particulares en la pintura es el tenebrismo y el claroscuro. En la arquitectura podemos resaltar la decoración ostentosa y exuberante. El romanticismo es un movimiento en el cual sus expresiones artísticas se basaban en la idea de libertad y en los sentimientos hacia la naturaleza y la vida, un ideal revolucionario y una idea fuertemente nacionalista. Empieza la deshumanización del arte. Exponente principal de la teoría del perspectivismo y del racionalismo. Nació en Madrid, España, el 9 de mayo de 1883, en el seno de una familia de la alta burguesía ilustrada. Se crió en un ambiente culto muy vinculado al mundo del periodismo y de la política. Para nuestro análisis, utilizaremos su obra titulada La deshumanización del arte, donde Ortega presenta un genial ensayo estético desde una perspectiva bastante social,
publicada en 1925 en las ediciones de la revista de Occidente, con el título La deshumanización del arte e ideas sobre la novela. Esta obra fue escrita en una época de auténticas convulsiones y cambios estéticos, siendo Ortega el pionero en tomar conciencia de la modernidad. Fue motivo de polémica entre los ambientes intelectuales y artísticos de la época, lo que la vuelve atractiva y provocativa, ya que hablar de deshumanización del arte puede tener muchas interpretaciones. Puede significar que el arte hace al hombre algo infrahumano. Deshumanizar significa que el mismo arte se liga de la esencia de lo humano y ya no tiene ninguna referencia a él, ni a su mundo vital. El libro comienza con el capítulo denominado La impopularidad del arte nuevo, donde afirma que todo arte es joven e impopular, y no por caso o accidente, sino en virtud de su destino esencial. El arte moderno, la vanguardia, es un arte impopular, pues no goza de la comprensión de todo el público, y solo es una fascinación reservada a un grupo de hombres. Esto genera una división entre la masa, que no lo entiende, y por lo mismo lo rechaza, y un grupo selecto de personas que lo aplaude y lo contempla. Ortega describe fenomenológicamente una suerte de explicación sociológica de lo esencial de la vanguardia. Ortega crea una división humana entre dos bandos, creando dos grupos antagónicos, la élite y la masa. La principal razón de que esto suceda es que este arte está hecho para los hombres que son capaces de comprender el goce estético. El arte antiguo tenía la facilidad de que podía ser comprendido y no ser gustado. El nuevo, por no ser comprendido, no es gustado, siendo solo un signo en el que los mejores se pueden reconocer. El arte nuevo provoca en el sentir común de la mayoría un descrédito, ya que lo consideran aristocrático, un privilegio de un sector noble y burgués, que no favorece su derecho vivenciario. Toma como referencia el arte realista, comparándolo con el arte de vanguardia, que no es un arte para todos, sino para los espíritus dóciles a percibirlo. Una obra de arte realista, visto desde las perspectivas de las mayorías, descansa en la cercanía que tiene con el mundo humano. Mientras más lejana la realidad, más impopular será la obra de arte. Este tipo de arte es una reacción de los artistas modernos ante el agotamiento del arte tradicional. Conlleva un proceso por la eliminación de los elementos humanos reales en el arte. Así tendremos una obra que será mejor percibida por alguien con una sensibilidad artística peculiar, un arte para artistas. Para Ortega, una obra de arte nos refiere a una cosa muy diferente del verdadero goce artístico. Más aún, esa preocupación con lo humano de la obra es incompatible con la estricta función estética. Para justificar dicha expresión recurre al ejemplo de estar mirando un jardín detrás de una ventana. La gente común es incapaz de acomodar su atención al vidrio y transparencia que es la obra de arte. En vez de eso, pasa a través de ella sin fijarse y va a revolcarse apasionadamente en la realidad que es el jardín. Con esto, Ortega establece cómo es preciso refinar nuestra sensibilidad artística para gozar de una obra de arte. Para explicar el arte de vanguardia, no se ha de pensar que el artista no sea hábil, sino que sus formas van en contra de la realidad, pretende deformar su aspecto humano, deshumanizarla mediante sentimientos estéticos, conllevando gran complejidad. Hasta ahora el arte había prevalecido la debilidad humana en él, del contagio de los sentimientos, pero el arte no puede ser un contagio psíquico automático. El placer estético debe ser un placer inteligente y el artista tiene que pretender ser artista antes que ser hombre. Ejemplos del arte tradicional y el arte nuevo. Las Meninas es uno de los cuadros más famosos de la historia, así como quien lo pintó, Diego Velázquez, uno de los pintores españoles más importantes. Las Meninas, de Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, es un cuadro enorme, de 3,18 metros de alto por 2,76 metros de ancho, que fue pintado en el año 1656. La primera vez que miramos la obra, vemos una escena cotidiana e íntima, pero dentro de una sala del palacio. A esto le podemos agregar luego que también es un retrato colectivo, ya que como veremos, se pueden identificar a casi todos los personajes del cuadro. Además, por si fuera poco, es un autorretrato, ya que el personaje que está pintando el cuadro dentro del cuadro es nada más ni nada menos que el propio Velázquez, que se incluyó dentro de la escena. Los personajes están tratados con muchísimo detalle y la escena destaca por la teatralidad, todas características de la pintura barroca. Frente a nosotros tenemos 8 personajes, sin contar a Velázquez. La protagonista es la infanta Margarita Teresa de Austria, una de las hijas del rey,
Ella se encuentra en el centro de toda la composición. La luz la ilumina especialmente, y su vestido es el más bello. A su alrededor están las dos meninas. Ellas son Isabel de Velasco, que es la que está realizando una reverencia, y María Agustina Sarmiento, la que le está sirviendo de beber. Si pasamos por al lado del perro en el suelo, nos encontramos al pie del primero de los dos enanos, Nicolásito Pertusato, que está a punto de molestar al mastín. A la segunda de las enanas se la identifica como Mari Bárbola. Atrás está Marcela de Ulloa, encargada de cuidar a las damas, hablando con otro guardián que tiene tan pocos trazos en su rostro que es imposible de identificar. Y por último, hacia el fondo, aparece José Nieto, aposentador de la reina, que nunca sabremos si se está yendo o acaba de abrir la puerta para entrar. Dos cosas merecen una mención especial. El primer comentario se lo llevan las miradas que pintó Diego Velázquez. Es muy poderoso como varios de los personajes clavan sus ojos en los nuestros, incluyéndonos dentro del mundo del cuadro. Y, en segundo lugar, relacionado con la explicación de las meninas que vamos construyendo, hay que mencionar el estatus de todos estos personajes. Eran miembros destacados de la corte, con la propia princesa ahí. Lo que nos queda de la habitación es uno de los aspectos más interesantes de la obra, el espejo. Entre el pintor y la puerta abierta, si prestamos atención, vemos un espejo donde dos figuras se reflejan. Estas dos figuras son claramente identificables a través de otros retratos, como el rey y la reina de España, Felipe IV y Mariana de Austria. Pero ¿de dónde proviene esta imagen reflejada? Algunos dicen que del lienzo de Velázquez, pero generalmente se acepta que refleja al frente, es decir, que en el momento que transcurre el cuadro, la pareja real se encontraba delante de la escena. Lo último que nos queda tratar entonces es la relación del pintor con su cuadro dentro del cuadro. El Velázquez que vemos ahí dentro y el lienzo que está pintando y que deliberadamente nos esconde poniéndolo de espaldas son el núcleo del significado de la obra. Por lo menos de la explicación que quería tratar en este video, que es una de las tantas que se han hecho de las meninas. La presencia de ese caballete ahí convierte a la sala en el taller de Velázquez, aunque fuera momentáneamente fuera del taller cotidiano que estaba a unos metros. Entonces, el autor estaría mostrando a estos personajes de la corte y de la realeza, tan importantes en la España absolutista del siglo XVII, como visitantes que fueron a la habitación para visitar al pintor, para verlo trabajar. Obras donde los pintores retrataban el arte de pintar, y lo rodeaban de objetos intelectuales o de lujo junto con compañía de la alta sociedad, para elevar al artista al nivel de los poetas y los eruditos. Vermeer, el pintor holandés, posee un ejemplo similar. Los pintores de esta época tenían ese deseo de no ser subestimados y de que se los valorara verdaderamente. Para agregar más evidencia a esta interpretación, basta con mirar a Diego Velázquez y la forma en que decidió incluirse en el cuadro y pintarse a sí mismo. Cuando hablamos de El Guernica tenemos que tener en cuenta las circunstancias en las que se pinta este cuadro. El cuadro está destinado a una exposición universal que iba a tener lugar en París en el año 1937 y va a estar colgado en el pabellón que representaba a España. Por tanto, Picasso lo que quiere es que la gente se dé cuenta de que el cuadro tiene simbología relacionada con el país, con España. Por eso introduce algunos elementos que tienen que ver o que son muy típicos de España, como por ejemplo el toro o bien el caballo. Estos dos elementos nos indicarían que algo está ocurriendo en España, ¿no? Por eso todos los personajes, incluso los animales que aparecen, gritan de dolor, ¿no? Porque en ese momento en España está teniendo lugar la guerra civil, ¿no? Bien, es curioso porque Picasso también es un pintor cubista, él no abandona nunca el cubismo, de hecho lo podemos apreciar perfectamente en el cuadro, ¿no? Con características propias como por ejemplo la eliminación de la tercera dimensión o bien la descomposición de las figuras en diferentes puntos de vista, ¿no? Como podemos apreciar por ejemplo en los ojos del toro o en los ojos de este personaje de la parte inferior. Aunque teniendo en cuenta que el cuadro quiere representar el primer bombardeo que se hizo sobre población civil sin avisar antes, que es lo que realmente ocurrió en la ciudad de Guernica, tiene ciertos toques expresionistas que él consigue perfectamente, ¿no? Porque digamos que esa expresión de dolor está representada en cada uno de los personajes que integran el cuadro. Todo ello sin utilizar tampoco colores cercanos al blanco y negro, sino colores, digamos, en tonos grisáceos, que son los que realmente tiene el cuadro y que a veces son complicados de apreciar en una fotografía. Pero vamos, eso básicamente sería, ¿no? Los guerreros muertos, los animales, el llamar la atención sobre España y finalmente
la pretensión del cuadro, que es una alegoría de la paz.